una de las más importantes fue el tema de ingreso solidario. Cuéntenos en detalle qué es el ingreso solidario y vamos a ir avanzando para saber qué viene ahora en ese giro tan importante para la comunidad. Mira, permítame irme un poquito atrás y efectivamente arrancó la pandemia, crear ingreso solidario. ¿Qué es ingreso solidario? Es una transferencia monetaria, es decir, un pago en efectivo a los colombianos que tenían unas características. ¿Cuáles características? Básicamente dos características. Primero, que no habían recibido transferencias del Estado. Recuerden que las transferencias del Estado existen en Colombia desde 1999. Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, devolución del IVA incluso, que había nacido un par de semanas antes de ingreso solidario. Ese tipo de transferencias ya existían. Pero el presidente de la República nos decía al Ministerio de Hacienda, a mí, vea, está muy bien lo de la devolución del IVA, está muy bien lo de familias en acción, pero seamos más agresivos. ¿Por qué? Porque hay hogares que normalmente están por encima de la línea de pobreza, por ejemplo, vendedores del sector informal, y que el hecho de que vivan en el sector informal no quiere decir que sean, o del sector informal no quiere decir que sean pobres. Puede que estén ligeramente por encima, que de manera informal tengan un nivel de ingreso que les da para vivir por encima de la línea de pobreza, pero que en el momento en el que hay restricciones, tanto en la demanda como en la oferta, que es el choque que estamos viviendo por la pandemia, pues esas familias disminuyen los ingresos. Entonces, empezamos a ver los números y efectivamente estamos encontrando cerca de entre 2 y 3 millones de hogares que no eran pobres, suficientemente pobres por índice, para recibir familias en acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, pero que ahorita necesitaban. O sea, que ahorita en el momento de la pandemia necesitaban. Y fue exactamente eso lo que diseñamos, un programa de 160.000 pesos para 3 millones de hogares, 160.000 pesos mensuales. Inicialmente dijimos vamos a hacer 2 giros, después dijimos vamos a hacer 3 giros, y ahora va hasta diciembre, es decir, 9 giros. ¿Por qué hemos cambiado de opinión? Básicamente porque nosotros hemos ido tomando decisiones con base a datos. Nosotros no hemos querido tomar decisiones ni porque el corazón nos palpita o porque hoy amanecimos de un genio o del otro, no. Nosotros queremos tomar dentro de un mundo de incertidumbre, que es una pandemia, de incertidumbre muy alta, queríamos tomar las decisiones lo más guiado posible por los datos. Entonces, a medida que fuimos teniendo más información del COVID y de los impactos a nivel de ingresos y a nivel empresarial, pues efectivamente, y de la actividad económica, pues fuimos tomando decisiones alrededor de ingresos solidarios. Para ponernos en perspectiva, usted me pregunta qué es ingreso solidario. Mire, se lo voy a poner así de sencillo. Familias en Acción se creó en 1999. Me recordaba en alguna ocasión un exdirector de planeación que él estaba acá en ese momento, trabajaba en el gobierno de Pastrana, del presidente Pastrana, cuando tuvimos el choque de fin de siglo y hubo un paquete con el Fondo Monetario Internacional, que fue el último acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional en Colombia. En esa transición, efectivamente se crea Familias en Acción. Y a 2020, cuando llegó la pandemia, llevamos 2.6 millones de hogares en Familias en Acción. Es decir, desde 1999 hasta 2020, Colombia llegó a 2.6 millones de hogares de Familias en Acción. Un programa que tiene demostrado su impacto. ¿Sí? Tiene evidencia, por ejemplo, Horacio Atanasio de la Universidad de Londres ha hecho muchos estudios. Hay varias consultorías que se han contratado en los últimos 10 años que evalúan y mejoran Familias en Acción, y nos tomó 20 años. Compara ingreso solidario con eso y yo creo que la respuesta de para qué es ingreso solidario. Ingreso solidario ya hoy, al día de hoy, ha llegado a casi 2.700.000 hogares. En menos de 3 meses ha llegado a casi 2.700.000 hogares, si usted lo compara con los 2.600.000 a los que llegó Familias en Acción en 2 décadas. De pesos. ¿Cuánto está recibiendo cada familia que está inscrita o que recibió ese beneficio? ¿Cuánto ha recibido y cuánto va a recibir en lo que falta de este periodo? Yo le decía que llevamos 2.700.000 hogares. Estamos hablando de ingresos solidarios, ¿cierto? Sí. 2.700.000 hogares ya han recibido al menos un giro. ¿Sí? Es decir, han recibido 160.000. 2.500.000 han recibido, de esos 2.700.000, un subgrupo de 2.500.000 han recibido 2 giros. Y de esos 2.700.000, 2.270.000 han recibido 3 giros, es decir, 480.000 pesos.
¿Cuánto nos queda? Los 3 millones de hogares que salieron beneficiarios, de los cuales no hemos llegado todavía a todos, hemos llegado a 2.700.000, al menos con un giro, todos esos 3 millones de hogares recibirán 9 giros, de los cuales gran parte de ellos ya han recibido 1, 2 o 3, y nos quedan básicamente julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 6 giros de 160.000 pesos. En resumen, estamos hablando de cerca de 1.500.000 pesos, más o menos, 1.440.000 exactamente, si uno divide si uno multiplica los 160 por 9, estamos hablando de cerca de 1.500.000 a esos hogares, 3 millones de hogares, de los cuales recibirán un flujo. Le voy a poner un ejemplo. Es posible que tengamos cerca de 300.000 hogares que no han recibido ningún giro hasta el día de hoy. Cuando lleguemos la primera vez, porque la razón por la que no llegamos es porque cambiaron de lugar de residencia, porque cambiaron el número de celular, porque se les perdió la cédula, o porque tienen un problema en la cédula, que su apellido aparece de una forma en el CISBEN y de otro en la cédula, y entonces hay que verificar información y cosas por el estilo. Si por alguna razón esos 300.000 hogares no han recibido hoy, de todas maneras ellos recibirán los 9 giros en el momento en que los encontremos y que empecemos a girar. Entonces, en resumen, los que ya recibieron giros lo están haciendo hasta junio y tienen pendiente 6 giros más de aquí a diciembre. ¿En qué monto para cada familia, director? Y me pregunta alguien aquí por interno, ¿cómo se calculó esa cifra de los 160.000 pesos por familia? La primera es, cada hogar recibe 160.000, cada uno de los 3 millones de hogares. Es decir, si son por 6 meses, pues son los 160.000 pesos multiplicados por los 6 meses, ¿sí? Si uno le suma los 3 que ya recibieron, pues estamos hablando de cerca de 1,5 millones para los 3 millones de hogares. Es decir, y aprovecho y respondo una pregunta que hay aquí en vivo que dicen, ¿cuánto es el porcentaje con respecto a PIB de esas medidas? De esa puntual, de esa medida de ingreso solidario, estamos hablando de 0.5 del PIB más o menos, o sea, 4.5 billones de pesos. 4.5 billones de pesos, un poco menos de 0.5 del PIB. Solo la medida de ingreso solidario. Si uno suma todas las medidas, depende, y hay mucho debate ahí alrededor de eso, ¿no? Que si uno tiene en cuenta, por ejemplo, las garantías, ¿sí? Las garantías, si uno las mide como unidad de caja, efectivamente, pues las garantías tienen que medir en la caja cuando se paga, ¿sí? Pero si uno la mide en términos de esfuerzo presupuestal, pues el día de hoy pues ya se hizo ese esfuerzo, y la probabilidad de que la garantía se siniestre es muy alta, ¿sí? Porque ahorita en pandemia, pues alguien que tiene una garantía y que pide un crédito, la probabilidad que no lo pague es muy alta. Entonces, hay un poco de diferencia, pero lo cierto es que en el FOME nosotros estamos hablando de cerca de 3 puntos del PIB, un poco menos de 3 puntos del PIB inicialmente, y se han ido tomando decisiones. Entonces, lo del FOME, sin importar si ya se ejecutó una parte, otra parte se ejecutará, cuando se siniestre la garantía, etcétera. Estamos hablando de que el FOME se va a ir todo en la pandemia, ¿sí? Entonces, al menos el esfuerzo del FOME va a ser un esfuerzo que efectivamente se va a verificar, se va a realizar y se va a volver caja en algún momento por completo. La segunda parte de la pregunta era de dónde salieron los 160.000 pesos. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. En Colombia hay un promedio de las transferencias. Si usted suma todas las transferencias condicionadas y no condicionadas de Colombia, usted encuentra un promedio de cerca de 150.000 pesos mensuales, ¿sí? Eso es lo que usted encuentra si usted, por ejemplo, Jóvenes en Acción, es cerca de 300.000 pesos, pero eso es cada 2 meses y cuando está en la universidad y no sé qué. Si usted suma luego familias en acción, usted encuentra que el promedio tiene familias que tienen 4 hijos y reciben diferente a uno que tiene 2 hijos y así sucesivamente. Pero en promedio son más o menos 145.000 pesos. Entonces, los 160.000 pesos es el promedio de lo que normalmente una transferencia condicionada o no condicionada en Colombia recibe. Nos han hecho la pregunta, ¿esto elimina la pobreza? No, eso no está diseñado para eliminar la pobreza. La línea de pobreza en Colombia está definida, son un poco más de 200.000 pesos, 217.000 pesos para ser más estrictos, por hogar, por persona, per cápita por hogar. Es decir, si el hogar tiene 8, pues es diferente, pues ya estaremos hablando de casi 2 millones de pesos. Si el hogar tiene 3, es diferente, así sucesivamente. Y no es lo mismo la línea de pobreza rural que urbana, no es lo mismo urbano en Quibdó que urbano en Bogotá, y así sucesivamente. Entonces, esto es un programa que no estaba diseñado para acabar con la pobreza, lo que estaba diseñado era para una emergencia, ¿sí? Tener unos recursos para unos hogares que puntualmente lo estaban necesitando. Fue así como calculamos el 160.000 pesos. Muy bien, Luis Alberto, ya tenemos más de 100 conectados a esta hora en vivo, que era el primer deadline para
rifar el primer acceso del servicio premium de noticias de Valora Analytic. Entonces, a la primera persona que me escriba en el chat el año de la fundación del DNP, le regalamos el primer acceso al servicio de noticias. Bueno, Luis Alberto, continuemos. Entonces, voy a retomar algunas preguntas que están aquí en el chat para ir hablando sobre el tema de ingreso solidario. Y retomo una pregunta que hace María Juliana Bernal y también una pregunta que me hizo por interno Camilo Hurtado. Hay una cierta zona gris, digamos, en la que no hay un programa que los cobije a todos. Es decir, usted está hablando de 3 millones de hogares que mal contados, digamos, son, no sé, 8, 10 millones de personas más o menos. Pero hay una zona gris en la que, a la que la población no les llegó el giro. No está incluido ni en el SISBEN porque no está en estratos más bajos, o no está en ingreso solidario porque no tiene las características. ¿Qué pasa con esa gente que está en esa zona gris? Y yo creo que es muy importante ponerlo como en perspectiva, ¿no? Colombia tenía, yo lo decía, tomó 20 años llegar a 2.6 millones de hogares de familias en acción. 5 gobiernos, ¿no? 20 años. Cerca de 10 años para llegar a 1.7 millones de hogares de Colombia Mayor. Hay 260.000 en jóvenes en acción. O sea, si uno suma eso, está hablando de más o menos, sacando los que se repiten en un hogar, porque puede que un hogar tenga jóvenes en acción y familias en acción, o que tenga Colombia Mayor y jóvenes en acción, o algo por el estilo, ¿sí? Pero si uno hiciera una exclusión, es decir, no vamos a decir que estamos llegando a sumando 2.6 más 1.7 más, no. Hagamos exclusión de los que se repiten en un hogar. Uno está hablando bajito, de 3.5 millones de hogares que antes de la pandemia recibían una transferencia. Bajito, ¿sí? Con un margen de error incluso muy conservador. O sea, diciendo, mire, voy a excluir a todo el que incluso un primo recibe jóvenes en acción porque de pronto el primo termina viviendo con el abuelo. Entonces, siendo súper estricto, uno está hablando de más o menos 3 millones y medio de hogares. Si uno le suma a eso, los 3 millones de hogares de ingreso solidario, estamos hablando de 6.5 millones de hogares. Dentro del millón de hogares de devolución del IVA, que ahorita de pronto, y quiera hablamos un poquito de eso, de devolución del IVA, tenemos 1 millón de hogares, de los cuales 300.000 no reciben ningún otro subsidio, los de Colombia Mayor. Es decir, los 300.000 que reciben devolución del IVA, que estaban en Colombia Mayor, estaban en la lista de espera de Colombia Mayor. Es decir, no estaban recibiendo Colombia Mayor, estaban en la lista de espera. Entonces, mal contado, estamos acercándonos a los 7 millones de hogares, ¿sí? Siendo, póngale 6.5, 6.8, para ser muy estricto. 6 por 3.7, que es exactamente el número de personas por hogar que tiene el censo en Colombia. 3.7. Estamos hablando de mal contado. Nuevamente, un ejercicio muy conservador. Estamos hablando de casi 22 millones de hogares. Casi la mitad de los colombianos, de personas, perdón. O sea, 6.8, 7 para hacer números más redondos. 7 por 3.7 le está dando casi la mitad de los colombianos. Casi la mitad de los colombianos. Es decir, el 50% de los colombianos, es una afirmación que es cierta. Cerca de la mitad de los colombianos reciben al menos una transferencia del Estado. La mitad de los colombianos. ¿Cómo lo pone eso en perspectiva para la pregunta de los grises? Es posible. Colombia duró 20 años en el que solo llegaba el 25% de los colombianos. 25%, es decir, una cuarta parte. Es decir, uno iba por la calle, estadísticamente iba por la calle y de cada 4 colombianos que veía, 1 recibía. ¿Sí? Si uno sale después de la pandemia, que ojalá Dios nos permita volver a salir de la pandemia pronto, ir por la calle y uno hace el muestreo estadístico, quiere decir que 2 colombianos de 4 que uno ve en la calle reciben una transferencia. Estamos hablando de un incremento del doble de lo que antes de la pandemia. Es un ejercicio. Que si es posible que todavía tengamos colombianos que necesiten una transferencia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es posible que subiendo un poquito el puntaje del SISBEN, es decir, del punto de corte, todavía hay algunos hogares que necesitan ingreso solidario. Sí. Yo no comparto con algunos analistas que dicen que tenemos que ir a los 50 millones de colombianos. Sí, yo personalmente no lo comparto y creo que hay muchos colegas por fuera del gobierno que estarían de acuerdo conmigo.
¿sí? Yo personalmente no necesito una transferencia del Estado, ¿sí? Un congresista no necesita una transferencia del Estado, un banquero no necesita una transferencia del Estado, ¿sí? Sí. Pues tienen un sueldo o tienen activos o cosas por el estilo. Llegar a 50 millones de colombianos, al 50% de los 50 millones de colombianos creo que ya es un logro de sociedad. Es posible que nos quede, no sé, póngale 10% más, 20% más siendo exagerados, Ujú. es mucha gente, pero es mucho menos que lo que ya llevamos. Y yo creo que eso es importante. En la discusión de la zona gris, mire, está la discusión de Twitter, ¿sí? Que es, no, pero a mí no me llega, yo necesito, sí, eso puede que sean 10 casos, o 100, o 1000, o de pronto 100.000 casos, ¿sí? Pero eso comparado con los 7 millones que ya reciben, en realidad sí, termina siendo algo pequeño. Ahora, para ser completamente franco, y es uno de los temas que usted me planteó para hablar hoy, Rodrigo, y era el de registro social, y es, mire, gran parte de la tarea que hemos hecho y de las cosas positivas que nos va a dar la pandemia es haber tenido una discusión de las bases de datos en Colombia. Que en Colombia se ha discutido mucho sobre el CISBEN y cosas por el estilo, pero no se había resuelto por completo. Después de la pandemia, con el registro social, vamos a poder tener una base de datos que nos va a permitir con mayor certeza llegar a esa zona gris de la que usted habla. De pronto, hoy no, yo estoy seguro que no hay alguien que pueda decir, mire, yo sé dónde están los 100.000 o 200.000 colombianos que necesitan una transferencia y que no les ha llegado, o son 224.000 o son 112.000. Eso no era posible antes. Y yo creo que hoy, con la base de datos que nos va a quedar de ingreso solidario y el ejercicio que estamos haciendo de registro social, va a ser más factible. Director, bueno, vamos a tomar un momento para anunciar quién es el ganador del el primer acceso full a Valora Analytic. En mi registro y tomando pantallazo es Brian Fonseca. Entonces, Brian, por favor, mándenos un correo al correo info@grupovalora.com.co y ahí le estaremos enviando todas las instrucciones. Bueno, avancemos, director. Pero mire la cosa tan divertida, Rodrigo. Brian Fonseca además dice, el 14 de julio entro a hacer pasantías en el DNP. Ahí aprovecho y le cuento. Sí, 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 En sí. el, en el DNP estamos haciendo, las pasantías del DNP fueron muy famosas, me contaba en alguna ocasión el director, el exdirector Miguel Urrutia. Decía, mire, gran parte de los técnicos de los últimos 30 años fueron primero pasantes del DNP, del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda. En el último año hemos hecho un esfuerzo muy grande de diseñar un programa de pasantía ya formalizado. ¿Cuál es la forma de ingreso? Absolutamente público. Todo el mundo pueda presentarse, muy parecida a las pasantías que tiene el Banco de la República y estamos muy contentos con eso. Mire, Brian, que va a entrar a la pasantía del DNP, seguramente hizo las pruebas, pasó las pruebas, Ujú. seguramente conoció y parte de las preguntas que había era muchas de ellas de conocimiento de historia del DNP, entonces felicitaciones. Bueno, muy bien, felicitaciones a Brian. Director, estamos en la tabla que estamos viendo hace un rato, hay 1,4 billones de pesos en total para ingreso solidario. Esa plata está absolutamente financiada de aquí a diciembre, no hay ninguna preocupación de que los recursos no puedan conseguirse. El 1.4 billones ya no lo gastamos, para que sea muy, muy claro. Los 1.4 billones era los giros de los 3 primeros meses, es decir, de abril, mayo, junio, y eso ya los terminamos. Es decir, queda un poquito de los 300.000 hogares que no hemos llegado, Ujú, pero gran parte de ese 1.4 ya está ejecutado. El programa de ingreso solidario vale 4.5 billones de pesos, le decía casi medio punto del PIB. ujú, eh, y esos recursos están ya confirmados en el FOME, ujú. están apartados y el programa, como lo anunció el presidente hace un par de semanas, está definido para que llegue hasta diciembre del 2020. Hay una cosa muy importante para destacar, Luis Alberto, y es que en este proceso de ingreso solidario se avanzó muchísimo en una cosa que yo quiero felicitar al DNP, porque se usaron todos los medios disponibles para bancarizar a los que no estaban bancarizados todavía o para hacerles llegar los giros por donde fuera. Incluso veía algunas noticias en Valora Analytics sobre
se hizo a través de mensajes de texto en teléfonos que no son inteligentes, se hizo a través de aplicaciones como Mobi, a través de bancos como el Banco Agrario, como Bancolombia, como tal vez la vivienda, si no me equivoco. Esa es una cosa importante. ¿Usted tiene medido cuánto subió la bancarización en ese segmento particular de ciudadanos? Y no tenemos confirmado el dato todavía. Eh, Ese dato sale en el informe de Banca de las Oportunidades de corte de semestre, que estará posible seguramente. Hablaba con el director de Banca de Oportunidades a finales de agosto, principios de septiembre. Mm, Pero uno puede hacer unos números muy sencillos y es, de los 3 millones, solo máximo 1,5 tenía una cuenta bancaria. Máximo uno ujú, y medio. O sea que estamos hablando en el que mínimo vamos a tener 1 millón de nuevos bancarizados, de personas que no tenían un producto financiero. Es decir, que no tenían una cuenta bancaria ni digital, ni de ningún tipo, ni de bajo valor, ni de bajo monto, de ningún tipo. Y eso yo quiero resaltar aquí el trabajo de los colegas del gobierno, porque eso no ha sido un trabajo solo del DNP. Eh, ujú. Hicimos una mesa, la URF, el Ministerio de Hacienda, Banca de Oportunidades, DPS, el DNP, usted lo decía, llegar de la forma que fuera. Lo importante era que la gente que lo necesitaba, que estaba focalizada por nosotros, recibiera los recursos. Y ahí nos tocó innovar de una manera muy gigante. Y voy a ponérselo en perspectiva. Miren, en el 2019 hubo cerca de 1,5 millones de nuevos bancarizados, es decir, personas que abrieron un producto financiero, poco más de 1,5 millones en el año 2019 completo, ¿sí? El último informe de Banca de Oportunidad. Y aquí en un mes, 2 meses, con ingreso solidario, el número va a estar como en 1 millón. Es decir, en un par de semanas o meses máximo, hicimos casi lo mismo que se hace históricamente en Colombia en un año. Eso yo creo que nos va a dejar efectivamente un avance muy profundo en inclusión financiera, Ujú. sobre todo en usos de ese tipo de productos que son diseñados para la base de la pirámide, productos que como usted señala no necesitan internet, que no necesitan un teléfono inteligente, que como dicen en mi tierra la flecha, el celular más sencillo que simplemente recibe un mensaje de texto. Sí. Ese tipo de teléfonos pueden abrir cuentas bancarias, puntualmente transferencias de pago y de cuentas digitales. Y esos son el tipo de productos que hemos usado. Yo creo que eso fue uno de los efectos positivos que va a quedar. Eh, a ser muy franco, fue algo no estimado. Nosotros simplemente teníamos el objetivo de política, pensando a la Timberger, el objetivo de política era llevarle recursos a los hogares que los necesitaban, ¿sí? Y pusimos todos los instrumentos de política para llegarle. Pero algo que hemos encontrado con el paso del tiempo es que efectivamente hemos tenido otros efectos, externalidades positivas, por así decirlo, de ese objetivo de política, y uno de ellos será definitivamente el de inclusión financiera y bancarización. Ya nos lo decía la OCDE. La OCDE fue la primera que levantó el tema. Cuando nosotros le presentamos a la OCDE, puntualmente a la oficina del Departamento de Economía, le presentamos tanto devolución del IVA como ingreso solidario, porque querían conocerlo cuando estaba justo la aprobación. Y el último paso, que fue hace un par de meses, fue cuando llegó la pandemia y todo esto. Efectivamente, la OCDE nos pidió que le mostráramos el modelo que estábamos pensando para atender la pandemia y dijeron, mire, ojalá lo puedan hacer, pero si lo van a hacer van a tener un efecto que ustedes no tienen calculado ahí, y es de inclusión financiera, y eso es muy positivo. Y eso es lo que estamos viendo. Director, quiero cerrar el tema de ingreso solidario porque quiero avanzar en otros temas. Sin embargo, veo varias preguntas que están más o menos relacionadas. Por ejemplo, una de Yuri Ramírez, una de Juliana Bernal, una de, bueno, se me escapan otras, pero digamos que en contexto las preguntas van hacia cómo verifico yo que puedo estar beneficiado por el ingreso solidario, el programa de ingreso solidario, y además recibo algunas quejas o comentarios de que recibieron el primer giro, pero no recibieron ni el segundo ni el tercero. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? ¿Con quién se comunican para resolver ese tema? Miren, tenemos una página web, ingresosolidario.dnp.gov.co, que estaba activa hasta hace un par de días y seguirá activa. Pero recuerde que en el decreto 812 nosotros estamos intentando organizar todos los subsidios y transferencias. Y por eso transferimos al DPS todas las transferencias, no solo estas que diseñamos por la pandemia, sino, por ejemplo, Colombia Mayor también. ¿Para qué? Para homogeneizar las buenas prácticas, para tener escalabilidad en los costos, porque también tienen diferencias entre cuánto vale la transferencia de un programa o del otro y cosas por el estilo.
pero también para poder coordinar todo mejor. Entonces, ingresosolidario.dps.gov.co es la nueva página web, todavía está activa la nuestra, pero ahí se puede verificar. Si uno mete el número de cédula de uno puede verificar si uno hace parte de esos 3 millones de hogares. Es posible que haya hogares que no hayan recibido. Yo le decía, y con esto cierro ese tema, y es cerca de 2.700.000 de los 3 millones, es decir, todavía hay 300.000 que no hemos llegado, pero de los 3 millones, 2.7, estamos hablando de 85%, poco más de 85% de la meta, ya ha recibido al menos una transferencia. 2.500.000 han recibido 2 transferencias y 2.200.000 han recibido 3 transferencias. Es decir, tenemos 300.000 que ha sido difícil identificarlo y localizarlos. Y yo se lo voy a poner muy franco. Mira, yo recibí en mis cuentas personales, yo no soy tan activo en redes sociales, pero pues porque no solo porque no queda tiempo, sino porque en realidad no soy tan tecnológico como la gente pensaría por mi edad. Pero recibo mensajes, mire, Luis Alberto, yo cambié de número de celular, por favor cambie el número de celular en la base de datos. Mire, yo no puedo hacer eso así yo quisiera. ¿Por qué? Y a mí me lo explicaban los abogados. Me decían, mire, hay en Colombia riesgo de suplantación. Si por alguna razón hay alguien que me manda un número de celular suplantando a otro, imagínense en el lío que se mete uno como funcionario si yo termino cambiando una base de datos. A mí me toca, desafortunadamente, aunque el mensaje de Instagram o de Facebook o de Twitter tenga la información verídica, a mí me toca tener un procedimiento, un protocolo de verificación de identidad. Entonces, esos 300.000 que no han recibido, ninguno, vamos a llegar. Sí, nos ha tomado un poco más de tiempo, pero vamos a llegar. Luego, tenemos cerca de 500.000 que no han recibido ni el segundo ni el tercero. Y tenemos cerca de 200.000 que no han recibido el tercer giro. Entonces, ahí vamos a estar trabajando y vamos a continuar. Que estén atentos pues a los canales por los que recibieron los primeros. Por donde recibí el primero, miren, nos pasó, Rodrigo, una cosa que es inverosímil, pero que nos pasa. Nos pasó unos beneficiarios que recibieron por DaviPlata o por Móvil el primer giro. ¿Y sabe qué hicieron? Cerraron el canal. O sea, recibieron el primer giro por ahí y de una vez lo cerraron. Entonces, no son muchos los casos, pero hay casos de eso. Entonces, toca nuevamente que abra, que verifiquemos que son ellos. O puede pasar que recibieron el primer giro y que cambió de celular entre el primer giro y el tercero. Entonces, como cambió de celular, nosotros tenemos que tener verificación. Entonces, mientras hacemos esas verificaciones, sabemos que en momento de pandemia no podemos pedir paciencia y no lo hemos hecho, jamás lo hemos hecho. Yo personalmente, a mí, mire, el equipo técnico me decía, no, director, pida paciencia en el programa al presidente, que ya vamos a llegar, que confíen, que tal. Yo le decía, no podemos pedir paciencia. En una situación de pandemia no podemos pedir paciencia. Lo que sí pedimos es entendimiento, ¿sí? Entendimiento en el que, y por eso lo explicamos, estamos haciendo muchas validaciones, muchas verificaciones con cada uno de los beneficiarios para que podamos llegar. Pero cada uno de los 3 millones de hogares van a recibir sus 9 giros. Ese es el compromiso que tenemos los recursos y haremos lo que tengamos que hacer. Ya hemos hecho de todo. Y un reconocimiento ahí a las 21 entidades financieras que han sido muy abiertas con nosotros, a ayudarnos a buscar todos los mecanismos. Todas las 21 entidades han puesto de su parte. A los 9 operadores móviles, mire, Rodrigo, han enviado mensajes de textos, infinitos mensajes de textos. Gran parte de ellos, incluso gratuitos. Sí, nos regalan el mensaje de texto, porque nosotros por haber data no podemos tener el teléfono, es decir, la telefonía móvil no nos puede pasar el teléfono a nosotros de los usuarios. ¿Y qué hacen las nueve empresas? Sí, independiente. Incluso, mire, usted no me va a pagar por eso. Yo voy a mandar los mensajes de texto y lo han hecho las 9 empresas y un reconocimiento a Somóvil y a las 9 empresas de telefonía móvil en Colombia que han mandado a veces 15 mensajes a un solo número de teléfono para poder verificar si efectivamente el que tiene ese número de teléfono es la persona. Y ahí hemos avanzado y seguimos trabajando pues para llegarlo. El mensaje es de entendimiento que seguimos en esa y que vamos a llegar. Director, pero para concluir este tema, repítanos la página web en donde las personas pueden consultar y me escriben por interno nuevamente. Si quiero actualizar mis datos, ¿qué hago? ingresosolidario.dnp.gov.co y también ingresosolidario.dps.gov.co. En ambas páginas está la misma página, es un espejo de la una de la otra.
Y básicamente en esta página los usuarios también pueden dejar la actualización de datos, porque hay algunos, y eso salió, miren, el aprendizaje, y esto es mucho aprendizaje. Yo recibí tantos mensajes de personas que me decían, mire, cambié de número de celular, por favor, meta este número de celular, que nos tocó abrir la posibilidad de que dejaran el número de celular, y Ujú. con ese nuevo número de celular nosotros intentamos verificar la identidad. Entonces, ahí está. Nosotros diseñamos incluso un call center. El DNP no tiene un call center tan amplio como el que necesita ingresos solidarios. Se lo voy a poner en perspectiva. Nosotros normalmente recibíamos 200 llamadas al día, un call center del DNP. Ujú. 200 llamadas, es decir, 200 llamadas que no iban pues al director o al subdirector o al X funcionario, sino 200 llamadas preguntando, que son como las de call center como tal. Un momento de ingreso solidario que recibimos 27.000 llamadas en un día. Wow. De 100 a 27.000. Y 27.000 es nada al lado de 3 millones de hogares. Entonces, imagínense, recibíamos 27.000, que son 27.000 llamadas más que la que antes recibíamos, porque recibíamos 100, Ujú. ¿sí? Un montonón de llamadas más, o sea, desbordó el call center del DNP. Y construir un DNP, un call center 27.000 veces más grandes, de un momento a otro, se imaginan que no es tan sencillo. Eso requiere un trabajo operativo de contratarlo, de prepararlo, de enseñarle qué era ingreso solidario, cuáles eran las indicaciones que tenían que darse, porque Ujú. recibimos muchas quejas de eso y las entendemos. Nosotros no recibimos todos los comentarios porque sabemos que es nuestra función. Nosotros nos pagan los ciudadanos a través de sus impuestos pues para trabajar. Mucho, sí, trabajamos mucho, pero lo hacemos con todo el gusto. Todos los funcionarios del gobierno lo hacen, pero también un poquito de entendimiento en eso. Saltamos de una manera abrupta. Pues bueno, seguimos trabajando para poder llegarle a cada uno de esos colombianos que sabemos que lo necesitan y hacemos todo lo posible por llegar lo más rápido que podamos. Director, ¿cuál es el call center para que la gente pueda llamar? Yo no tengo el número en la cabeza, pero el call center se encuentra en ambas páginas web, Ujú. ingresosolidario.np.gov.co e ingresosolidario.dps.gov.co. Al final de la página están los números del call center, que son números gratuitos, 018.000 y cosas de ese estilo. Ok. Pues bueno, ahí estamos atentos a recibirlo. Mire, aquí lo tengo, ya me lo pasan. La línea de Bogotá es 595-4410, 595-4410 en Bogotá, y por fuera de Bogotá es 018.095-1100. Perfecto. 018.095-1100. Listo, director. Última pregunta sobre ingreso solidario. ¿El programa va hasta diciembre y se extiende a 2021 o en diciembre para y ahí llegamos? Estamos ahora, hasta el momento, en esta decisión hasta el diciembre del 2020. Yo reitero algo que el presidente ha sido muy insistente y es, nosotros hemos tomado todas las decisiones, hemos intentado, en medio de la incertidumbre, tomar todas las decisiones con base a datos, en salud pública, en economía y en temas sociales. Cada vez que tenemos información, cuando sale el mercado laboral, cuando sale la encuesta de calidad de vida, cuando sale la confianza del consumidor, cuando sale el número de contagiados, de desafortunadamente también los números de fallecidos, cada uno de esos datos nos da a nosotros insumos para poder ir tomando decisiones. Si por alguna razón ingreso solidario se necesita, pues vamos a hacer todos los esfuerzos para que exista. ¿Sí? Pero lo importante es que hasta el momento, hasta diciembre del 2020, es una certidumbre de que hogares, gran parte de ellos que se les disminuyó su ingreso a cero, pues pueden tener al menos para tener lo más mínimo en alimentación o pagar sus servicios públicos, cosas por el estilo, de aquí a que acabe el año.